bienvenidas una vez más a la tercera sesión del curso, El poder médico y sus violencias, el sesgo de género en el sistema de salud. Que nada, empezar esta sesión, que es una semana muy especial, que es por fin la semana de la huelga. Entonces empezar felicitándonos porque, digamos, que pase lo que pase el jueves, la huelga que estamos hablando también ahora ya está ganada. Y está ganada de sobra por, voy a decir solo 3 cositas, pero hay muchísimas más. La primera porque se ha roto como el cerco del miedo, ¿no? Y ya es ya todas podemos hablar y hablamos de las violencias que se sufren cotidianamente desde la posición social que tiene la mujer, ¿no?, en el patriarcado. En segundo lugar, y mucho más importante me parece todavía, o igual, que ese hablar de la violencia no solamente hablar de las agresiones, que por supuesto también de las agresiones físicas, sino de la violencia estructural, que es el patriarcado y de la que se desprenden todas las demás violencias, y también porque la huelga ha puesto el acento, ha puesto en el centro en varias cosas, pero en una, a mi modo de ver, fundamental, que es la división sexual del trabajo, en esa frase de las mujeres sostienen el mundo o de los cuidados en el centro, que sobre todo significa, ¿no?, que siga habiendo todo ese no reparto entre los géneros del trabajo de cuidados, de reproducción, le podemos llamar como queramos, y sobre todo la no socialización de esos trabajos, ¿no?, que tanto valor generan y que sobre todo posibilitan que existamos, ¿no?, y que hasta ahora no se han valorado y que la huelga los pone absolutamente en evidencia. Así que felicidades a todas, que sea un gran día el jueves, que sea sobre todo muy, muy alegre para todo el mundo y que llueva poco. Más allá de eso, a ver, la sesión de hoy era un poco como meterle mano al sistema de salud, ¿no? El sistema de salud, que es uno de los bastiones del estado del bienestar, una de las instituciones fundamentales de protección social, ahora en absoluto momento de desmantelamiento y de crisis, y que para defenderlo, de hecho, ¿no?, sobre todo desde el 15M y gracias a especialmente la Marea Blanca, se ha salido, ¿no?, de manera colectiva y plural a defenderlo, ¿no? Entonces, sin renunciar, por supuesto, a esta defensa y este apoyo a un sistema de salud público que es absolutamente necesario, que no nos quite tampoco hacerle la crítica, ¿no?, a las fallas que ha tenido y que seguirá teniendo si no lo mejoramos, ¿no? No solo impedimos que lo desmantelen, sino que no lo mejoramos en lo sucesivo, ¿no? Y de algunas de las fallas que tiene, una de ellas es precisamente la mirada androcéntrica o, ¿no?, ese sesgo de género que se declina, como habréis visto en el texto de María Teresa, ¿no?, en muchísimas cuestiones que son muy importantes para la salud, en especial de las mujeres, y que tienen que ver desde qué se investiga, qué no, qué se prioriza, dónde se pone el dinero, qué diagnósticos se hacen, cómo se hacen, qué prescripciones médicas de tratamiento, de medicalización e incluso ingreso hospitalario, ¿no?, tienen que ver con esta mirada desde la que se piensa en la salud, desde la que se entiende la salud y desde la que se atiende la enfermedad, ¿no? Y para, bueno, cuestionar estas cosas hemos invitado, bueno, tenemos la suerte de contar con María Teresa Ruiz Cantero, que es catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante. Y estaba justo hablando con ella que antes de empezar os queríamos proponer hablar 5 minutillos entre vosotras para poner en común, bueno, primero entre vosotras y luego en común, si habéis tenido esta experiencia que se suele vivir como individual, pero casi nunca socializamos y desde luego todavía está muy poco politizada, de haber tenido un problema de salud, acudir a un centro de salud o a cualquier experiencia en relación con la institución médica y hayáis sentido un tratamiento, una mirada con sesgo de género en ese acercamiento. Hola, buenas tardes. Pues nosotras hemos hablado de varias cosas. Una compañera ha planteado que, como madre, pues cuando va a acompañar a sus hijas o hijos al médico, pues ella hace como un papel siempre de control para que el médico no la catalogue o no vea que es un poco histérica o ese tipo de cosas. Y cuando va el padre, pues el padre parece que dice la verdad y nadie la cuestiona, ¿no? Luego también nos hemos dado cuenta que en los hospitales, cuando te informan de un familiar que está enfermo, pues los cuidados se lo explican a las mujeres, cómo se pone la cuña, cómo no sé qué. Ya los varones les explican cosas técnicas, ¿no? Y luego nos hemos quejado todas del trato ginecológico,
cuando vamos al ginecólogo, pues que siempre se plantea si es un poquito pues de vida alegre o cosas así, cuando lo que tienes es un problema a lo mejor ginecológico que no pasa por tu vida, ¿no? Y ya. El ginecólogo y la ginecóloga, que es como el plato estrella. Vamos, me parece a mí. Pues violencia acerca de la consulta de la ginecóloga y el ginecólogo son primero dar por hecho que eres hetero y que todas tus prácticas giran en torno a eso, por supuesto. Y luego pues como eres una mujer o tu cuerpo leído como una mujer, pues evidentemente la promiscuidad de todo esto no entra dentro del imaginario, ¿no? Entonces, yo por ejemplo sí que viví en la consulta del ginecólogo que me lance, o sea, que me coja así un puñado de condones y que me los lance encima de la mesa. O sea, como llévate esto que bonica, ¿no? Entonces, bueno, como que me apetecía compartirlo porque además me parece, o sea, para mí ha sido de los momentos más violentos que he tenido en el médico y lo pasé fatal. Porque claro, después como te abres de pata y este señor tiene que mirarte el coño, es como maravilloso. Entonces, bueno, pues dejar ahí constancia de que el ginecólogo me parece el mayor espacio de violencia. Hola, yo quería plantear, he leído el artículo que está en la documentación y estoy de acuerdo con todo, me ha gustado mucho. Pero yo quería también como plantear que en ese artículo, aunque matizas casi al final, en ese artículo da la sensación como de que más intervenciones médicas es mejor para... O sea, dejando de lado todo el tema de la investigación que se hace en hombres, que todo gira en torno al hombre. Yo con eso estoy de acuerdo, ¿eh? Pero quiero decir que más intervenciones médicas yo creo que no es lo mejor, En España, si no recuerdo mal, la tercera causa de muerte ahora mismo ya es las intervenciones médicas. Entonces yo creo que eso es un tema también que es muy importante tener en cuenta como para que no sea que haya más control por parte de los médicos, ¿no? De las médicas, sino como cambiar también el sistema sanitario, el enfoque que tiene. Bueno, aquí comentar brevemente que me ha parecido curioso que hemos empezado debatiendo de, no, yo creo que nunca hemos sufrido una violencia y en cuanto hemos empezado a escarbar un poco resulta que todas tenemos experiencias en común, ¿no? Entonces que no es una cosa que está así muy presente en nuestro día a día. Lo que sí que es verdad es que todas hablamos de violencias que hemos sufrido en atención sanitaria, que es de mujeres, el ginecólogo, violencia obstétrica y este tipo de violencias, pero que desconocemos o que nos resulta más difícil observar esas violencias en lo que es atención primaria porque desconocemos cómo son tratados los hombres. Porque, no sé, yo voy al médico y voy yo sola y no sé cómo tratan a un hombre para el mismo catarro o gripe que tenga yo, por ejemplo, ¿no? Otro campo, mutuas laborales. Casos de enfermedades que solo se dan en mujeres, ejemplo, lipoatrofia semicircular, y que el diagnóstico sea eres una histérica, estás menopáusica o gorda, cuando puede haber 21 casos en tu mismo departamento. Diagnósticos que hacen visualmente, mediciones que hacen con una cinta métrica de coser. No es lo habitual en el resto de enfermedades laborales de otro tipo. Los estereotipos. Bueno, por aquí hemos comentado unas cuantas cosas también. Bueno, hemos empezado hablando un poco de comentarios sexistas recibidos por personas conocidas o por alguna de nosotras en consultas ginecológicas. Y luego hemos estado hablando también de cuestiones de la sobremedicación que hay de la píldora anticonceptiva en temas menstruales, por ejemplo, sobre todo también en adolescentes, donde bueno, cualquier mínimo desorden o cuestión, incluso también en cuestiones hormonales, ¿no? O sea, que tiene mucha barba o tiene granos, entonces ya hay que meter la píldora, ¿no? Para cumplir con una especie de requisito social que es no tener barba, no tener granos o tener una regla perfecta, y no se saben bien además las consecuencias a largo plazo que esto tiene, ¿no? Y en el mismo sentido de la píldora hablábamos de cómo los efectos secundarios que tiene de hecho esta hormonación para las mujeres se ignoran,
Y bueno, eso es la píldora, o también en relación con la vacuna del virus del papiloma, cómo se ignora todo esto, ¿no? O sea, porque parece que nuestros cuerpos se pueden medicalizar y nos podemos comer todos los efectos secundarios posibles, pero ellos no. Y en relación con el virus del papiloma, que también ha dado tema, hablábamos de cómo se generan vacunas para nosotras, que además se venden, bueno, lo que ya seguramente muchas sabemos, ¿no? De cómo se nos vende cuando en realidad no solucionan el problema, y además que siendo un virus que nos es contagiado por ellos, ¿cómo es posible que a ellos no haya formas de detectarlo o de solucionarlo para que no nos lo contagien, ¿no? Y yo creo que más o menos esto, bueno, como la falta de investigación en problemas ginecológicos particulares, que incluso una médica comentaba a una compañera de, mira, es que esto es lo que hay y no se sabe, no hay investigación para curarlo, así que te lo comes, ¿no? Básicamente. Una más curiosa, ¿por qué a ellos sí les quitan las verrugas en especialidad el dermatólogo y a nosotras no? Consideraciones que nuestras verrugas son estéticas y las de ellos son salud. Hay que cambiar de dermatólogo o dermatóloga, básicamente. Pues una de las que hayan faltado ha sido el exceso de prescripción de ansiolíticos y antidepresivos, que se prescribe muchísimo más a mujeres que a hombres, ¿no? Con la cosa de histéricas y que tienen enfermedades mentales. Y que eso subyace con toda la carga que tienen de cuidados, ¿no? La que tenemos de cuidados las mujeres, ¿no? Yo creo que como lo que voy a ir complementando con... Bueno, primero agradecer a Marisa la invitación. Para mí es un reto porque en general a quien yo quiero convencer con las investigaciones que hacemos y lo que publicamos es a los profesionales sanitarios precisamente de los sesgos de género para ver si no lo hacen, ¿no? Y eso en medicina, yo soy médica, en medicina es a través de la evidencia científica que se publica. Publicar en revistas de medicina cuesta mucho porque, bueno, profesionales ya lo sabréis, ¿no? Porque pasa por referís y, bueno, pues de alguna manera cuando por fin se publica, pues los compañeros médicos y médicas se lo creen, ¿no? Pero es muy interesante tratar con un colectivo que no es de medicina. No sé si habrá alguien de medicina, enfermería, sanitario en general, psicología quizá, pues de vez en cuando aporta, porque la verdad es que este tema todavía no está politizado. Yo diría que hace falta, como en otros tantos temas ligados al feminismo, bueno, en general, ¿no? En todos los contextos, politizarlo. Y cuando las personas sufrimos, y me incluyo, sesgos de género, atención sanitaria, estamos tan vulnerables que es muy difícil que en ese momento nos enfrentemos, ¿no? a esa sensación de que nos están tratando mal, ¿no? Por ahí es por donde yo, cuando Marisa me preguntó si quería participar, yo dije, pero yo no trabajo en violencia de género, porque es verdad, yo tengo una compañera que trabaja en ello, pero yo no. Pero sí que he encontrado un nexo que es que en el código nuestro hipocrático, que se supone que firmamos los médicos y las médicas, pues el primer postulado es hacer el bien y el segundo es no hacer el mal, no hacer el daño. Y precisamente la sesión de hoy pues va de hacer el bien y no hacer el daño y que veáis cómo realmente sí que hay efectos secundarios derivados de las intervenciones sanitarias, entendiendo, y yo lo quiero entender así, como que no es tan consciente de que se está haciendo el daño. O sea, que el médico o la médica no quiere hacer el daño, pero lo hace. Lo hace probablemente porque nos han enseñado, ahora lo veréis en la universidad de una determinada manera, y nosotros reproducimos lo que nos han enseñado. Y antes de eso es la propia generación del conocimiento la que está sesgada. Se enseña sesgada y se aplica sesgada, ¿vale? Esto es un poco lo que yo creo que hay detrás. Entonces, parte de lo que os voy a enseñar se relaciona con investigación donde se evidencia esos sesgos de género, pero suelen ser investigaciones que lo evidencian, ¿no?
Bueno, yo suelo empezar siempre con esta viñeta del roto porque me encanta, ¿no? Porque se puede aplicar a todo, pero a la medicina seguro. La normalidad consiste en creer que lo que pasa es normal. Y yo, al final, concluyo que no nos lo creamos, que lo que pasa, cómo nos tratan y cómo nos... bueno, todo el proceso diagnóstico y terapéutico es normal, ¿no? Tenemos que tener ahí en la cabeza que a lo mejor no lo es. Pero claro, para eso tenemos que tener información. Yo creo que pasa por ahí. Bueno, yo parto de la salud pública. Soy una de esas, lo digo para reivindicarlo, catedráticas de las pocas que hay, ¿no? Del 21% que hay en España. Sí he hecho la carrera con perspectiva de género. Cuando iba a opositar me dio un poco de viruji porque pensé, madre mía, depende quién esté en el tribunal, porque yo he trabajado sobre aborto y puede que les guste o no les guste, pero bueno, se consigue, ¿no? En salud pública no es lo mismo que aplicar la perspectiva de género, pero somos el colectivo que más hemos aplicado la perspectiva de género, mucho más que los clínicos y desde luego mucho más que los cirujanos, porque tenemos un nexo o una finalidad común, que es el cambio social. Salud pública pretende el cambio social, de clases sociales, porque sabemos que a menor clase social, más vulnerable, mayor es la mortalidad, menor la esperanza de vida, mayor la morbilidad, mayores discapacidades, peor acceso a atención sanitaria y, desde luego, une con la perspectiva de género, que también lo que queremos es dar un vuelco, ¿verdad?, a la situación de poder y vulnerabilidad histórica entre hombres y mujeres. Por otra parte, es importante destacar que hay un gran salto cualitativo entre lo que serían los estudios de salud de las mujeres, como si habláramos de estudios de los miomas o de cualquier otra patología, ¿no? Que sí que hay estudios solo de salud de las mujeres, y lo que me trae más a mí aquí, que son los estudios de problemas de salud que necesitan incorporar la perspectiva de género para poder revertir la situación. Es decir, que son prevenibles, que son evitables y que son injustos, ¿no? Entonces, ahí sí que necesitamos incorporar la perspectiva de género para evidenciar de qué manera esta situación, esta identidad diferente de hombres y mujeres, y voy a hablar de hombres y mujeres, entiendo que hay géneros, pero en esta conferencia de hoy yo voy a hablar de hombres y mujeres porque bastante que estamos consiguiendo que la academia nos escuche e introduzca la perspectiva de género en los estudios universitarios. Y el siguiente paso en el que yo estoy trabajando precisamente es de la diversidad, el problema de la diversidad y de lo que has comentado. Pero yo estoy en ello, pero no tengo evidencia, como sí que la tengo en los estudios, en las diferencias por sexo biológicas que amparan o son la base de las desigualdades de género en salud y en concreto en la atención sanitaria, y es en lo que yo me voy a centrar más hoy. En ese sentido, hay también otra clasificación que tenemos que tener en cuenta, y es que hay problemas de salud que pueden ser padecidos por hombres y mujeres y problemas de salud que solo son padecidos o mayoritariamente por mujeres o mayoritariamente por hombres, ¿vale? Porque la situación varía en cada caso. En los problemas de salud que son mayoritariamente de hombres, los sujetos estudiados en investigación han sido muestras de hombres y se aplica ese conocimiento a las mujeres cuando a lo mejor las mujeres tenemos una manera de cursar las enfermedades diferente a la de los hombres, con lo cual se infradiagnostican y, por supuesto, no se tratan. Pasaría a lo inverso, hay enfermedades que son más prevalentes en mujeres y entonces son los hombres, como por ejemplo la osteoporosis, los que sufren el sesgo de género porque no se sospecha que ellos también pueden tenerlo y son como un tercio de las fracturas en el caso de los hombres. O sea que, en general, podemos perder las dos partes o ganar desde la perspectiva de género, aunque como la medicina es tan androcéntrica a lo largo de toda la historia, pues la verdad es que hay muchísimo más conocimiento de cómo se comportan las enfermedades en los hombres y muchísimo menos de cómo se comportan las enfermedades en mujeres cuando son enfermedades que podemos padecer los dos sexos. Y luego ya, por otra parte, sería, como os digo, las propias de un solo sexo. Vale, el primer estudio, bueno, si digo alguna palabra que no... Porque a mí si me hablan de, como digo yo, de derecho, pues igual no me entero.
Así que, por favor, pues preguntáis y ya está, ¿no? El primer estudio, esto es muy nuevo, la incorporación de la perspectiva de género, porque comenzó publicándose un artículo en una revista muy importante que hay en el ámbito de la medicina, que se llama New England Journal of Medicine. Publicaron un artículo con 30.000 pacientes del hospital de Harvard y 30.000 del hospital de New Haven, 60.000 en total, sobre las diferencias en hacer la angiografía coronaria y una técnica de revascularización ante una obstrucción cardíaca, básicamente, ante el infarto, ¿no? Entonces, estas son técnicas que meten como un catéter y ven el problema y empujan el émbolo. Son técnicas diagnósticas y terapéuticas a la vez. Vale, pues ahí se dieron cuenta que, esto es resumiendo mucho, un 18,8% se le hacía a estas técnicas a un 18,8% de los hombres ingresados, blancos, respecto a un 14% de hombres no blancos y con diferencias estadísticamente significativas. Luego se le hacía a un 9,4% de mujeres blancas, con diferencias significativas respecto a los hombres no blancos, y se hacía un 8,6% de mujeres no blancas, con diferencias significativas respecto a las mujeres blancas. O sea que, bueno, hubo una cantidad de cartas al editor protestando, criticando este estudio, pero los autores y las autoras tuvieron la santa paciencia de rehacer, investigar y responder a cada una de estas cartas críticas al editor, una especie de como de esgrima, pero por escrito, y es muy interesante porque llegan a la conclusión de que efectivamente existen sesgos de género, incluso a igual edad, a igual comorbilidad, porque claro, cuando la gente tiene más de una patología, pues sí se hace un mayor esfuerzo diagnóstico y terapéutico, y a igual gravedad del problema. O sea que había un sesgo de género. Claro, eso fue en el año 91. Y yo entonces, que a mí me sedujo mucho, ahí empecé yo a trabajar en estos temas, pensé, bueno, claro, es que no hay conocimiento y nos enseña. Pero estas son las fechas que todavía se siguen publicando artículos en las mejores revistas científicas estadounidenses y europeas, donde se evidencia que sigue el sesgo de género en el infarto. Dos aspectos. Es tan importante esto que ya hay muchísimo conocimiento sobre el tema. Lo que sucede es que, y para esto una autora definió un síndrome, que es el síndrome de Gentle, así se llama. Yo no sé si habéis visto esta película de Barbra Streisand antigua, donde ella quería acceder a la sinagoga y estudiar los textos sagrados y el Talmud y tal, pero no podía porque era mujer. Entonces se corta el pelo, se viste de hombre y ya sí puede acceder. Pues parafraseando a la película, la editora del New England Journal of Medicine en aquellos entonces escribe un pequeño texto que se llama El síndrome de Gentle, que viene a decir: es necesario que las mujeres nos revistamos con los mismos síntomas y signos que los hombres en el infarto para poder acceder a los hospitales. Porque de hecho, en aquellos entonces ya se hicieron estudios y la tasa de letalidad hospitalaria, es decir, una vez que entraban a los hospitales, morían más mujeres que hombres. Morían más porque entraban más graves, y entraban más graves porque era cuando ya el infarto es más de libro, ¿no? Como de lo que estudiamos o de película. Pero hasta esos momentos que el infarto ya es más grave, el infarto se comporta de una manera, se expresa de manera diferente en mujeres que en hombres. Que yo creo que esto es de las cosas que más suena, ¿no? El infarto de hombre es el de película o de libro, dolor precordial izquierdo con irradiación al brazo izquierdo, y en las mujeres no es así, en general, es un malestar general, opresión aquí como en el esternón, pero no es tan concreto, y entonces no irradia brazo izquierdo. Claro, si el médico, la médico o la propia mujer lo sospecha, que no, a veces ni lo sospechan, pues entonces lo siguiente es hacerle un un electrocardiograma. ¿Y qué pasa con el infarto? El infarto en los hombres sube como una ondita que se llama el segmento ST, y en las mujeres no sube casi nunca. Con lo cual, ni los síntomas, que es lo que las personas sentimos, son iguales en el infarto, ni los signos clínicos objetivos, como es el del electro, tampoco es igual en las mujeres. Y entonces la medicina dice, claro, es que el infarto de las mujeres es atípico. Tú dices, ¿atípico? ¿Por qué? Porque no es el típico. ¿Pero cuál es el típico? El de los hombres. Si miren ustedes, el infarto típico de las mujeres es diferente.
y si ustedes no lo sospechan, las mujeres mueren, ¿vale? Este tema es tan serio que en la Universidad de Stanford hay una página web buenísima que se llama Gender Innovation, Innovaciones de Género, que tiene como estudios de casos de ingeniería, de casos de ciencias básicas, de casos de medio ambiente y de casos de medicina. Y uno de ellos es el del infarto. Y ahí lo veis como lo que vienen a decir es, aquí, ese es el infarto típico, ¿no? Una estrechez que se produce en los vasos sanguíneos del corazón, una estenosis, típica de los hombres a cualquier edad y de las mujeres mayores. Pero vienen a decir, pero no podemos olvidarnos que en las mujeres jóvenes también hay pequeñas estenosis. De hecho, desde la infancia se van acumulando grasa en los vasos sanguíneos y como encima comemos con tanta grasa, pues los niños ya tienen sus pequeños depósitos en los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, cuando una mujer tiene sus 30 años, puede tener un infarto. ¿Que es menos frecuente? Cierto, pero que realmente se puede morir y si tenemos conocimiento de ello no tendría por qué morirse, ¿vale? El infarto es de lo que más conocimiento hay, pero poco a poco se han ido haciendo estudios de otras patologías. Esto es uno de los problemas principales. Estos son, en el artículo ese que ha comentado el compañero, que ya tiene un tiempo, habría que volver a hacerlo, porque me invitaron a hacer el artículo sobre sesgos de género en el esfuerzo terapéutico, ¿eh? Entonces, aquí vemos como en el registro de infarto de Asturias, de la época, tardaban 120 minutos en ser atendidos los hombres desde el comienzo de los síntomas y 180 las mujeres. En el estudio Ibérica, que es de infarto en varias comunidades autónomas de España, 120 minutos los hombres en ser atendidos desde el comienzo de síntomas, 153 las mujeres. En un estudio que hay también de infarto en el Castilla-La Mancha, 150 minutos en espera los hombres, 175 las mujeres. Y en uno de Guipúzcoa, que se llama así, el registro de infarto de Guipúzcoa, 90 minutos los hombres, 120 las mujeres. Y esto es serio, porque a partir de la tercera hora se ha producido una necrosis de la zona y ya no se puede revertir. O sea que cuanto antes se diagnostica un infarto y se trata, mejor, ¿vale? Yo normalmente suelo decir en esta diapositiva que es necesario, estos son los tiempos de demora o de retraso diagnóstico y terapéutico que dice la literatura científica que hay, es decir, desde el comienzo de los síntomas hasta la demanda. Eso sí es responsabilidad de él o la paciente, o de los familiares, pero a partir de aquí, desde la demanda hasta desde el acceso al diagnóstico y del diagnóstico al tratamiento, es responsabilidad del sector sanitario. ¿Qué es lo que sucede? Que muy a menudo los estudios que hay miden desde el comienzo de los síntomas hasta el diagnóstico, con lo cual no sabe si es responsabilidad de la o el paciente o es responsabilidad del sector sanitario. Hace falta hacer estudios por separado para poder saber de quién es la responsabilidad. Si no, desde el sector sanitario dicen, pues claro, es que la paciente ha llegado tarde, es que no ha pedido atención sanitaria. Lo dicen, yo estoy un poco exagerándolo, ¿no? Pero vienen a como responsabilizar a las pacientes de la mayor demora que los hombres en la demanda de atención sanitaria. Este estudio no tiene nada que ver con sexo, ni género, ni nada, pero es muy importante y siempre es un estudio hecho en Canadá y además publicado en una revista buenísima, en el Archive of Internal Medicine, es un alto factor de impacto. Y a mí me pareció muy interesante porque lo que preguntaron es razones por las que los médicos no refieren a sus pacientes a cateterización en el síndrome coronario agudo, infarto. Y el 68,4% dice que es porque no percibieron que tenían el suficiente riesgo. Claro, esto es la clave. Si no lo perciben, no derivan al especialista. Y es serio, porque aquí tenemos, en fin, como he hecho un cortapega, hice y ya no lo he traducido, pero básicamente aquí tenemos la mortalidad en la gente que le cateterizan y la gente que no le cateterizan. Y está claro que si no se hace la técnica de revascularización, la que quiera que sea, que hay varias, la mortalidad es mayor. Y esto es al año. Y aquí podéis ver que la mortalidad es mucho mayor
en los que tienen pues eso, riesgo respecto a lo que no, pero si el médico no lo detecta, no percibe que hay un riesgo, ya el aumento de la probabilidad de morir es más alto. A partir de ahí hay montones de guías y de artículos que han salido últimamente diciendo que ese no es un tema que esté resuelto. Sin embargo, a mí me llamó hace pues, un par de años un periodista para preguntarme sobre este tema y me dice, es que, digo, bueno, ¿por qué no llaman a la Sociedad Española de Cardiología? Porque de hecho en España sí hicieron un informe que decían que el sesgo de género en el infarto existía en España. Pero pues yo dije, pues usted pregunte a la Sociedad Española de Cardiología, que es quien ha hecho este informe, que lo había hecho hacía más tiempo. Y ahí el presidente de la sociedad le había dicho que eso era un tema ya resuelto. A mí me parece que eso es un tema grave todavía por resolver. Esta es la página web de Salud y Medicina, el estudio de casos de Gender Innovation, que está ahí abajo, que la verdad merece la pena. Y hay uno de osteoporosis diciendo que a los hombres también les puede beneficiar la perspectiva de género, como son norteamericanos y son tan operativas, te vienen a decir que las innovaciones de género son útiles económicamente porque además de mejorar las prácticas profesionales son rentables económicamente. Bueno, ya le comentaba yo a Marisa que yo suelo poner esta diapositiva, pero que creo que aquí no es el entorno, me siento muy arropada, pero cuando esto lo cuento en otros colectivos, aparte de tener que ser muy prudente, hablando así con un tono bajo, porque no te creen no les gusta a la gente escuchar esto. La verdad es que hablar de esto, de que la atención sanitaria podría ser mejor, vamos a decirlo así, es políticamente incorrecto, ¿no? Y muy a menudo vamos solas las feministas médicas hablando de estos temas porque a la gente no le gusta, prefiere ir por la vida con las mentiras confortables. Un poco de teoría, no sé si vosotros dais o me la salto. A ver, es que, a ver, esto no, con independencia de las ideologías, que por supuesto, nosotros tenemos que ir con la evidencia científica, ¿no? Y bueno, pues necesitamos las corrientes teóricas o epistemológicas feministas, ¿no? Esta autora, Sandra Harding, tiene un libro que se llama Ciencia y Feminismo, de Editorial Morata, mal traducido, pero muy, muy interesante. Es catedrática de la Universidad de Nueva York. Entonces, ella, tres corrientes que yo voy a mencionar aquí son, por una parte, voy a poner las tres juntas, el empirismo feminista, que viene a decir que el problema es la mala ciencia. Ahora vamos a poner ejemplos. Lo que viene a decir, si ustedes aplicaran el método de investigación correctamente, con muestras representativas de las poblaciones, sí se puede hacer inferencia a las poblaciones, pero si ustedes cogen solo muestras de hombres, infieren los resultados al conjunto de la población, hombres y mujeres de todas las edades, aunque tampoco sea representativo de edades ni de etnias, y ustedes infieren, ustedes están haciendo mala ciencia. Esto es lo que viene a decir el empirismo feminista. El feminist standpoint, o punto de partida o de vista feminista, lo que viene a decir es la posición dominante de los hombres, en la ciencia en este caso, y en la medicina en particular, y en la sociedad en general, ha creado un conocimiento que es parcial. Es necesario la perspectiva de las mujeres para complementar ese conocimiento. Se le critica el esencialismo feminista, se llama, ¿no? Creer que solo las mujeres podemos mejorar la ciencia. Pero la realidad es que aquí lo que yo pondría como ejemplo el hecho de que las mujeres nos planteamos hipótesis de trabajo que los hombres no se han planteado a lo largo de la historia de la medicina, como por ejemplo todos los temas de violencia de género, hasta que las mujeres no entran a investigar, hará como unos 15 años, 15, 18, no más. Realmente hay muy poquita literatura científica, había cháchara, opiniones y tal, pero no investigaciones sólidas. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del embarazo y el sueño. Es que no hay casi nada sobre embarazo y sueño, y muchas mujeres embarazadas sabemos que casi que te caes de la silla de sueño que pasas y no se sabe bien. Por otra parte, hay muchos estudios sobre los tóxicos en el ámbito productivo remunerado,
pero muy poco sobre los tóxicos dentro del ámbito doméstico. Y así podríamos seguir. Somos las mujeres las que, como estamos en esos entornos expuestas a otros factores de riesgo, que se nos enciende la bombilla. Bueno, ¿y de esto qué se sabe? Yo, por ejemplo, porque ya no puedo, porque ya no me va a dar tiempo, pero muy a menudo se explican muchas patologías, por ejemplo, la tuberculosis, diciendo que las mujeres en la etapa fértil las hormonas nos previenen de la tuberculosis. Es verdad que tenemos menos tuberculosis que los hombres, pero que ya luego en la menopausia pues ya tenemos más. Pero yo me pregunto, es que las mujeres no hemos estado nunca dentro de un ámbito de riesgo tanto como los hombres, pongamos mineros. No hemos trabajado en la minería. A lo mejor, si hacen estudios que no están hechos de mujeres y hombres trabajando en una exposición de riesgo, minería por decir, veríamos si son las hormonas o que no hemos estado expuestas las mujeres a esos factores de riesgo. Pues eso tampoco hay. El otro día volví a mirar, porque es un tema que me interesa, encontré un estudio que me lo tengo que mirar de mujeres en la minería, pero claro, son 2 mujeres versus 400 hombres, con lo cual tampoco va a salir mucho. Y luego tenemos lo que se llama el posmodernismo feminista, o también llamado las identidades fragmentadas, que yo, para explicar, pues yo soy médica, no soy socióloga y tal, pero bueno, lo que utilizan son corrientes teóricas sociológicas como el postestructuralismo, la fenomenología, la narrativa, la semiología, la semiótica, en fin, muchas corrientes que lo que hacen es deconstruir la realidad, porque desde estas corrientes, que a mí me parecen también muy importantes, pero yo no trabajo en ellas, lo que te vienen a decir es no podemos generalizar los resultados de los estudios, porque no es lo mismo ser una mujer, voy a poner un ejemplo, negra en Estados Unidos en silla de ruedas, es un poco el ejemplo que ellos ponen, mujer gitana en España, en fin, de las condiciones que sabemos, no es lo mismo que un hombre yuppie de estos con ojos azules, anglosajón, ya sabéis, no es lo mismo, su realidad no es la misma y es necesario deconstruir la realidad en sus partes. Esta fortaleza, a su vez, es una debilidad y ellas y ellos lo reconocen, y es que las consellerías, las consejerías de sanidad, lo que te piden es información que puedan generalizar a toda la población en sus programas. Y si tú le das información deconstruida, ellos no te van a hacer un programa para cada uno de los subgrupos poblacionales, pero complementa la información. Así que dependiendo del colectivo al que pertenezcamos, vamos a aplicar mejor o peor unas u otras corrientes de estas, ¿no? Yo me sitúo mucho en el empirismo feminista, porque lo que hago es aportar evidencia cuantitativa, pero también me muevo hacia el standpoint, porque los métodos cualitativos sirven para explicar razones y el know-how y el cómo, ¿no? Más que el qué. Un poquito más ¿y cómo hacemos esto? Por lo menos desde la perspectiva de género en el ámbito de la ciencia de la salud. Hay una autora que se llama Rosy Braidotti, que es italiana, que a mí me gusta mucho porque ella, esto es suyo, lo que dice es, por una parte entendamos que el sistema sexo-género, a la hora de observar, ¿no?, las realidades, yo lo veo así como trampolines, ¿no? 3 trampolines que pueden estar en diferentes lugares, de altura o de anchura de la piscina. Pues se entiende que el género está en la base de los valores normativos de la sociedad, o también llamado identidad social de género. Y serían todos los estudios de estereotipos, que se han nombrado, yo creo, varios en los ejemplos que habéis puesto, de normas y valores sociales que influyen de manera diferente en hombres y en mujeres, y es lo que, por el hecho de ser las características corpóreas, nos asignan una serie de conductas y de maneras de estar en la sociedad, que sería lo que se llama lo masculino y lo femenino, ¿vale? Luego, o identidad social de género. Por otra parte, está la identidad individual de género, voy a saltarme a ella, que es lo que nosotros sentimos. Y bueno, pues aquí efectivamente estarían todos los estudios de los géneros, que ahora afortunadamente hay un empuje sobre ellos, los estudios relacionados con la autopercepción del nivel de salud, la autoestima, la autoimagen, ¿me entendéis? Todo lo que es la subjetividad de las personas. Aquí trabajan más pues psiquiatras, psicólogas, ¿verdad? Son otros colectivos. Nosotros nos movemos mucho en entender al género, en salud pública digo, como principio organizador de la estructura social, entendiendo que ha hecho
que las mujeres y hombres nos ha colocado en diferente posición social históricamente, ¿no? Hombres en posición de poder y prestigio y mujeres en posición de subordinación. Aquí están todos los estudios de la división sexual del trabajo o de género del trabajo, el sector productivo, reproductivo, el trabajo comunitario, la interacción de los roles de género y cómo influye en la salud mental, por ejemplo, de las mujeres. Y también estarían los estudios que yo os vengo a comentar ahora, que serían lo de entender el acceso a los recursos y a la distribución de los mismos de manera desigual en hombres y mujeres. Recursos económicos, recursos educativos, recursos sanitarios, lo que queráis, recursos en general. Y yo, por ejemplo, trabajo en el acceso desigual a recursos sanitarios. Bueno, y a todo esto, ¿qué sesgo de género? Hay una definición, como todas las definiciones, pues podemos mejorarla, que se publica con motivo del estudio que ya os he enseñado antes, en New England Journal of Medicine, que dice que es la diferencia en el tratamiento médico de hombres y mujeres, el impacto del cual puede ser positivo, negativo o neutro en la salud de los mismos. No se moja mucho, como toda definición. Pero luego es útil, porque yo la he podido aplicar, por ejemplo, lo cojo y digo, voy a analizar medios de comunicación, temas de salud, y lo rehago, y digo, es como el tratado desigual en un sexo respecto a cómo es en el otro. Hacemos estudios de actas parlamentarias, de las iniciativas parlamentarias, y digo, y vuelvo a aplicar, ¿no? Es cómo tratan a las mujeres y los hombres en las iniciativas parlamentarias del aborto, por ejemplo, que lo hemos hecho. O sea, que se puede moldear, en ese sentido es buena. Pero a mí lo que no me gusta de esta definición es un poco lo que antes os comentaba, que vuelca toda la responsabilidad en la práctica profesional de la medicina, cuando ya estás trabajando, cuando realmente el problema está antes. Es lo que nos enseñan en las universidades, y esto aplíquese a todas las carreras, y más atrás es la generación de ese conocimiento que hemos comentado que es sesgado y se enseña y se aplica sesgado, ¿vale? Bueno, yo, por lo que más conocida soy así a nivel internacional, que en el año 97 publiqué un artículo tan sencillo en la clasificación que se usa mucho, que es el que está ahí arriba en el Journal Epidemiology and Community Health, que es simplemente, ¿cuándo se producen los sesgos de género? Cuando nos hacen iguales a hombres y mujeres en la exposición a factores de riesgo y cómo vamos a reaccionar a ellos. En el comienzo de los síntomas, se llama pródromos, en el comienzo de las enfermedades, cuando los síntomas todavía no están muy claros y a lo mejor no somos iguales. Ya en la historia de la enfermedad, cuando ya la enfermedad está florida, ¿no? Y a lo mejor no la expresamos de manera igual. En la respuesta a los tratamientos, que a lo mejor no respondemos igual, seguro que no respondemos igual, porque las mujeres tenemos una constitución diferente, y en el pronóstico de las enfermedades. A título de ejemplo, que ahora vamos a ver algunos más, las mujeres y los hombres tenemos, ahora hay por fin conocimiento, las interconexiones cerebrales son muy diferentes. En los hombres, no me lo he traído, pero tengo un artículo que acaba de salir con dibujo hecho, y en los hombres hay una gran interconexión dentro de un lóbulo y dentro del otro. Y en las mujeres es así, y sobre todo frontal, entre los dos lóbulos. ¿Qué pasa? Que cuando hay, por ejemplo, un ictus que justamente viene a tocar el núcleo del habla en un hombre, se afecta. Porque solo lo tiene en un lóbulo, en el hemisferio izquierdo. Mientras que en las mujeres tenemos los núcleos del habla, por ejemplo, bilateralizados. Si se afecta de un lado, seguimos teniendo el otro lóbulo con los otros núcleos del habla. Luego el pronóstico es diferente, porque fisiopatológicamente somos diferentes, biológicamente somos diferentes. El caso del síndrome de Yentel también sería, ¿no? O sea, decir, nos hacen tan iguales ante el infarto que no lo detectan, porque somos diferentes, ¿verdad? Esto sería otro ejemplo. Y luego, ahora veremos alguno más. Y luego, también nos hacen diferentes, y hay sesgos de género, cuando nos hacen
como que somos diferentes las mujeres y los hombres y no somos tan diferentes. Hay un estudio hecho en el Reino Unido, los médicos de familia hicieron como una pequeña historia clínica así de un dolor de cabeza. Y lo único que variaron es el artículo determinado, she o he. Él tiene dolor de cabeza, iba explicando. Y en otros era she, pero idéntico, la historia clínica. Y lo mandaron a una muestra aleatoria representativa de todos los médicos de familia del Reino Unido. Y preguntaban 3 cosas, y una era el grado de emocionalidad. ¿Qué creéis que pasaba? Pues que las mujeres decían alto grado de emocionalidad, en una escala tipo Likert de estas, alto grado de emocionalidad, y en los hombres, con diferencia estadísticamente significativa, en los hombres menor grado de emocionalidad, cuando la historia era idéntica. Y esto es un estereotipo, y de alguna manera es un ejemplo de cómo nos hacen diferentes a las mujeres y los hombres cuando en el fondo no lo somos. También hay unos estudios muy bonitos hechos en mujeres famosas, de investigadoras, científicas, médicas, pocas premios Nobel, en fin, que han tenido graves enfermedades como esclerosis múltiple, muy graves. Y entonces hacen la historia de vida y le preguntan cómo fue desde el comienzo, cómo la trataron, y pues casi las 5, yo un artículo con 5 mujeres te vienen a decir, primero me dijeron que estaba muy nerviosa, que estaba estresada por mí, que me tomara unas vacaciones, que durmiera más, y poco a poco, claro, la enfermedad apareció con toda su gravedad. Luego, estereotipos, ¿no? De nuevo, de género. Es decir, que a las mujeres en general nos etiquetan con mayor frecuencia de problemas psicosomáticos, sobre todo al principio de las enfermedades, cuando luego va a ser un problema más grave. Sabéis, ¿no? El término histérica, viene de hístero, de útero, en griego. Y bueno, antes, en la historia de la medicina, hay imágenes qué barbaridad. Era un cuerpo humano por dentro con unos ligamentos que unían el cerebro al útero, o el útero al cerebro. Y en la imagen decía, y cómo se comportaban los médicos en aquellos entonces, era que para cualquier enfermedad, bueno, primero es que no sé dónde se sacaban esos ligamentos, porque no existen. Eso es lo primero. Anatómicamente, a lo mejor invisibles son, pero físicamente no existen. Y lo que venía a decir las láminas, y en general la historia de aquella época, siglo XVII, XVIII, es que ante cualquier enfermedad lo que había que hacer era histerectomía, porque el útero influía en el cerebro a través de esos ligamentos y del cerebro en el resto del organismo. Luego, si tenías un problema hepático, te quitaban el útero. Si tenías un problema, te quitaban el útero. Era la técnica para casi todo en aquellos entonces, ¿no? Bueno, pero ahora siguen habiendo sesgos de género que a mí yo tengo una cruzada contra las casas farmacéuticas en general por la hipermedicalización y por la mala ciencia que hay en los ensayos clínicos que evalúan los fármacos. Aquí, en esta parte, tenéis un estudio que hicimos ya hace bastante tiempo de todos los ensayos clínicos que se publicaban sobre antirretrovirales para el HIV positivo. Y como podéis ver, aquí lo que hicimos fue cuantificar el número de mujeres y hombres en los ensayos clínicos. Fijaros, este colorcito son las mujeres, la muestra de mujeres, y esta es la muestra de hombres. O sea que muchísimo más hombres que mujeres en los ensayos clínicos. Claro, aquí hay dos asuntos a criticar. Uno, porque decía, claro, es que hay más mujeres en aquella época, más hombres que mujeres con SIDA, pero en aquella época. Que era verdad que había más, ahora ya no, ahora hay más mujeres que hombres con SIDA. Pero venían a decir, es que los hombres, hay más hombres que mujeres con SIDA, por eso tiene que haber en las muestras de los ensayos clínicos más hombres que mujeres. Pero os aseguro que no había tantas diferencias en lo que es la prevalencia de HIV positivo de hombres y mujeres, que es lo que se tendría que haber tenido en cuenta. No de SIDA, sino de HIV positivo. No había en aquella época tantas diferencias en la prevalencia, porque en definitiva las muestras que se tienen que incluir en los ensayos clínicos tienen que ser representativas del porcentaje de mujeres y hombres consumidores del producto. Y si solamente se hacen los estudios en hombres, o mayoritariamente en hombres, no se pueden extrapolar esos resultados de la eficacia, efectividad, seguridad, tolerancia.
todos estos, digamos, parámetros que se evalúan en los ensayos clínicos antes de comercializar los fármacos. Os tengo que decir que en Europa estamos en la peor de las condiciones, porque al menos en Estados Unidos, la FDA, que es el organismo Food and Drug Administration, el organismo que aprueba la comercialización de fármacos, en el año 1994 publicó unas recomendaciones, pero que era de inclusión de mujeres y hombres en los ensayos clínicos, muestra representativa, luego hacer análisis estratificados por sexo para ver cómo el producto funcionaba en hombres y en mujeres. Y hay otras normas. Tener en cuenta si la mujer está en fase de menopausia, si está tomando anticonceptivos, si está embarazada, en fin, hay unas recomendaciones. En Europa no quiere, la Agencia Europea del Medicamento no quiere hacer esas recomendaciones. Y aquí hay varias cosas. Las empresas farmacéuticas se escudan en que si se incorporan mujeres en etapa fértil, puede quedarse embarazada y puede tener un daño el feto. Pero, curiosamente, no las mete en los ensayos clínicos, pero cuando se comercializa sí que se lo toman mujeres y hombres. Y en este momento, yo hablando por ejemplo con urólogos del Hospital General de Alicante, me dicen: Teresa, nosotros ya solamente utilizamos fármacos antiguos con las mujeres, porque sabemos los efectos secundarios que tiene. Pero ahora sabemos que como los nuevos no están evaluados en mujeres, no lo aplicamos. O sea que donde parece que nos previene, se preocupan mucho en la fase de ensayo, en la fase de comercialización ya no se preocupan de si produce efectos secundarios esos fármacos nuevos. O bien no nos estamos beneficiando de esos fármacos nuevos al no estar incluida en los ensayos clínicos. Yo lo que creo que hay detrás es una cuestión de economía, porque los ensayos clínicos son muy caros y realmente cuanto más divides las muestras, y las mujeres tenemos una variabilidad hormonal que no tienen los hombres, tienen que tener mujeres en la fase del pico de estrógeno, otra en la bajada. Y, en fin, tenemos esa variabilidad que a ellos les entorpecen los resultados de los estudios. Y los hombres, sin embargo, no tienen esa variabilidad hormonal y esto pues, hace que esas muestras les sean más baratas hasta cierto punto. Luego sí que hay fármacos como el famoso, este es Arcoxia, el etoricosib, los derivados del COX-2, el Vioxx, no sé si os acordáis que lo tuvieron que descomercializar, porque son analgésicos antiinflamatorios que no hace falta, no daña el estómago, como la aspirina, que yo creo que es el mejor de los fármacos. Es muy barata y este es el problema, que es muy barata. Entonces, y bueno, también la tienes que tomar con un protector gástrico, pero estos fármacos no lo necesitan. Son caros y entraron dentro del sistema sanitario. Y el problema, yo hablando con los reumatólogos decía, no, nosotros Vioxx no lo utilizamos. ¿Por qué no lo utilizáis? Que los médicos de cabecera sí. Porque de hecho fue el fármaco más vendido en Estados Unidos durante varios años. Porque me decían, porque se hinchan las piernas. Y básicamente son fármacos, y Arcoxia también, que ahora está comercializado en España, son fármacos que ¿quién lo toma? La gente mayor. Gente que ya tiene hipertensión, y son fármacos que retienen sales. Con la retención de sales retienen líquidos, aumenta la tensión arterial, ¿no? Entonces potenciaron circunstancias y produjeron muertes en aquellos entonces y se descomercializó Vioxx. Luego salió este fármaco, etoricosib, la Arcoxia, que en Estados Unidos no está comercializado hasta que no se ensaye en fase 4, poscomercialización en otros países del mundo, como por ejemplo Europa, y también África y también Asia. Porque claro, en Estados Unidos sí que supone un coste enorme las denuncias que les ponen. Pues, por ejemplo, etoricosib, como veis, sí que hay más mujeres que hombres, está aquí, más, pero cuando deconstruyes ves que en la fase 1, que es una fase muy importante porque es la de seguridad, hay menos mujeres que hombres de nuevo, ¿vale? Entonces, esto es mala ciencia, básicamente, ¿no? Aquí tenemos las normas, las recomendaciones y bueno, como os vais quizá a quedar con la diapositiva, básicamente son las recomendaciones de la FDA y ni en rofecoxib, ni en etoricosib, ni en moxifloxacino, que es un antibiótico en su momento cuando estudiamos los ensayos de última generación, se cumplen las recomendaciones de la FDA. Ya digo que en Europa menos, porque no están de acuerdo con hacer recomendaciones.
Por lo tanto, hay que tener en cuenta básicamente que los fármacos que nos tomamos tienen efectos secundarios, en parte derivados en mujeres, en parte derivados del hecho de que no se ha estudiado cómo se comportan en las mismas. Y la reivindicación desde la perspectiva de género no es que no sean eficaces. Si quitan el dolor o la hinchazón de rodilla de un hombre, ¿por qué no lo va a quitar de una mujer? Eso es plausibilidad biológica. Son los efectos secundarios, porque nuestra variabilidad hormonal hace que interactúe con el fármaco y potencie a veces los efectos. Ese es el problema, los efectos secundarios de los fármacos. Y de lo que hay un lobby en Bruselas feminista intentando que esto se tome en consideración. Fijaros hasta dónde llega la mala ciencia, que hace 2 años vosotros sabéis que salió comercializado la Viagra femenina, el ADI. Y al poco salió publicado un artículo en ni más ni menos que la revista Journal American Medical Association, de las mejores del mundo, denunciando que, claro, cuando se comercializa se dan cuenta de que hay reacciones cruzadas con el alcohol, enseguida las casas farmacéuticas tienen que hacer ensayos para ver si eso es cierto. Y efectivamente hace un ensayo con 28 sujetos, o 27, 25 hombres y 2 mujeres. Entonces, lo dice el artículo, dice, pero bueno, si es un fármaco que se van a tomar las mujeres, ¿por qué hacen el ensayo con hombres? Claro que son las mujeres las que tenemos la variabilidad hormonal, es que es mala ciencia. Sin embargo, poco después se iba a comercializar un anticonceptivo píldora masculina y se dieron cuenta de que producía ligeros síndromes depresivos, no depresión, síndrome depresivo. Y lo echaron para atrás. Que tú dices, las mujeres hemos estado tomando anticonceptivos que producen depresión y mire qué finos que somos y qué delicados cuando de hombres se trata, ¿no? Pero bueno, esto es mala ciencia. A mí especialmente, no, es verdad, me gusta traer el tema de la terapia hormonal sustitutiva. Porque, señoras y señores, desde 1939 se sabe que produce cáncer. Hay una catedrática lesbiana, pero ella lo dice, quiero decir que lo digo porque ella en Harvard, de Salud Pública, que hace un estudio con 40 autores, porque claro, estudiarse, revisarse todas las publicaciones de efectos secundarios de la terapia hormonal sustitutiva desde el comienzo del siglo XX hasta que terminaron el estudio supone muchísimo trabajo. Esto es una síntesis, Y entonces, a mí lo que me abrió los ojos es que ya en la revista American Journal of Cancer y en el, de nuevo, Journal American Medical Association, es decir, de las mejores revistas del mundo, en el año 39 y 40 se publica que las hormonas se asocian a cáncer mamario. Va pasando el tiempo y era un éxito comercial. Yo he visto anuncios de la época vendiendo lo de la terapia hormonal. Cuando las mujeres tienen la menopausia, los estrógenos y la progesterona, fármacos para eliminar los síntomas vasomotores, las caloradas, que yo muchas veces a mis amigas le digo, oye, ante caloradas y infarto, que es lo que se descubre con el tiempo, y cáncer, oye, quedémonos con las caloradas, porque estamos hablando de temas muy serios. En los años 50 ya había las primeras dudas de que producía cáncer, pero era tal el éxito comercial, como os digo, se vendía como la terapia de la juventud. Y se veían a mujeres así en bicicletas, pues de mi edad, ¿no? Con un cestito de flores y tal, así como muy joviales. Pues eso, que todo el mundo la tomaba, las mujeres de aquella época. Pero claro, la cosa sigue evidenciándose que produce infarto y en la revista New England Journal of Medicine se publica que se asocia los estrógenos a cáncer de endometrio. Siguen los estudios y ya, claro, las casas farmacéuticas se dan cuenta, y yo ya me acuerdo de aquella época, en los años 80 comercializan la terapia combinada, que es de estrógenos y progesterona. Y lo que venían a decir en aquella época es que el efecto cancerígeno de los estrógenos era prevenido por la progesterona. Pero pasan los años y en el año 2002 se publica un artículo muy importante en JAMA, de nuevo, en Journal American Medical Association,
por la Women Health Initiative, que si queréis saber de temas actuales de salud de las mujeres, entrar en la web de Women Health Initiative, porque está todo como muy actualizado. Es una ONG que es de mujeres médicas y científicas que van actualizando todo el nuevo conocimiento en temas de salud de las mujeres. Y ahí es una casa farmacéutica que les paga hacer un estudio que demuestre que aunque produce cáncer, previene el infarto. Cogen a dos grandes cohortes de casi 30.000 mujeres, tomadoras y no tomadoras de terapia hormonal sustitutiva, y al año tienen que cerrar el estudio por razones éticas, porque estaba tan claro que producía infarto y cáncer, o sea, lo que iban a demostrar que el infarto no, pues también produce infarto y cáncer, que tienen que cerrar el estudio. Y bueno, a partir de ahí hubo una gran caída de los fármacos de este tipo de terapia en el mundo anglosajón, pero en España, la Agencia Española del Medicamento, yo creo que presionada por Farmaindustria, que es un gran lobby, tarda en recomendar que, bueno, que antes de tomar terapia hormonal sustitutiva se tomen otras medidas. Y ahí yo creo que yo aquí con la compañera coincido que los ginecólogos y ginecólogas y en general salieron publicados unos artículos en la revista Medicina Clínica del que era entonces el presidente de la Sociedad Española de Ginecología, diciendo que las españolas éramos diferentes, en el sentido de que teníamos la menarquia y la menopausia diferente a las norteamericanas, estadounidenses. Y luego que, en definitiva, las mujeres éramos muy dueñas de elegir tomarla o no, como si realmente nosotros las mujeres dijéramos, ahora que quiero tomar terapia hormonal sustitutiva. Normalmente te lo prescriben, si no, tú no, ni se te ocurre, ¿no? Entonces, con estos argumentos se tardó como unos añitos en que la Agencia Española del Medicamento hiciera unas recomendaciones de ojo. Ahora ya sí que va cayendo. En Cataluña se hizo un estudio y ha caído mucho las ventas de terapia hormonal sustitutiva. ¿Cuánto me queda? Bueno, 10 minutitos. ¿10 minutitos? Bueno, yo paro cuando queráis. Un tema que, por ejemplo, a mí me parece muy importante también es el de la anemia. A mujeres, entre que ahora a ver, antes las mujeres tenían muchas reglas, ¿no? Pero ahora como no nos quedamos en... O sea, perdón, antes las mujeres tenían menos reglas porque se quedaban muchas veces embarazadas. Como ahora no nos quedamos tanto embarazadas, pues tenemos muchas reglas. Y eso es un factor que va a producir anemia, ¿no? Al tener las reglas mensuales. Por otra parte, yo creo que la historia de la delgadez nos está haciendo mucho daño a las mujeres, ¿no? De estar más delgadas de lo que nuestro cuerpo normal pues sería. Y comemos menos y de una manera desequilibrada, ¿no? Entonces, el conjunto hace que el tema de la anemia tenga que estar muy presente en los países desarrollados, también en los en desarrollo, por supuesto, pero por diferentes motivos en los en desarrollo. Una compañera mía, que cuando yo hice otro artículo de este tipo, que está ahí citado, y invité como a compañeras que desde su ámbito de especialidad podían tener idea de sesgos de género, ¿no? Y una mujer que trabaja en Cataluña, que es endocrinóloga, Carmavals, que igual os suena, ella me mandó el caso de la anemia. Ella lo que hizo fue preguntarle a diferentes laboratorios de España, de diferentes comunidades autónomas, cuáles eran los rangos de normalidad de la ferritina, ¿no? Eso de anemia ferropénica, que falta el hierro. Y los rangos de normalidad del libro, como veis ahí, son de 50 a 200 nanogramos por mililitro. Eso está hecho a partir de grandes estudios poblacionales que se han hecho muy caros, el estudio Framingham, el Tecumseh. Son estudios que en España no hemos hecho ninguno porque son muy caros. Entonces ella lo que preguntó a los laboratorios eran los rangos de normalidad. Como veis, los puntos de corte son diferentes. Es decir, depende del laboratorio, tú eres anémica o no. ¿Vale? Aquí hay una serie de laboratorios que, bueno, tienen los rangos, tienen para hombres y mujeres, es el mismo, pero aquí tenemos para mujeres unos rangos y para hombres otros que, como veis, en mujeres son más bajos, ¿vale? Así que una mujer con 6 nanogramos por mililitro en la Comunidad Valenciana no es anémica. Pero si te vas a otra comunidad, pues igual sí es anémica. ¿Me entendéis? Claro, esto es serio. Lo que Karma dice, a ver,
fijémonos, por supuesto, en los parámetros biológicos, pero si la mujer se siente mal, porque con la historia que tenemos las reglas se admiten un millón menos de hematíes en sangre en las mujeres, pero a lo mejor resulta que las mujeres, una que tenga solo 500.000 hematíes menos, ya se encuentra mal, tiene mala calidad de vida, tiene sueño, no sé si me entendéis, y por lo tanto no nos fijemos solamente en el parámetro biológico, sino fijémonos también en el parámetro de calidad de vida y bienestar que tiene esa mujer, porque a lo mejor ya con esos niveles esa mujer tiene anemia, tiene los síntomas de anemia, ¿vale? Pero esto es una mirada de género, esto es una mirada de mujeres, que nos damos cuenta que esto está ahí, los hombres médicos en general pues no se fijan tanto en estas cuestiones. A ver, que yo critico mucho todo esto, pero la ciencia también es innovadora y nos ayuda desde la perspectiva de género, o por lo menos nos ayudan las mujeres. Estos son los dos descubridores del Helicobacter pylori, que es una bacteria, como agente causal de la úlcera duodenal, ¿vale? La úlcera péptica, ¿vale? Entonces, ellos lo descubrieron en el año 80 y en el 2005 le dieron el premio Nobel, porque ya sabéis que el Helicobacter es como, dicen que es como alien. Y la verdad es que la gente que tiene el Helicobacter pylori, esta infección, tiene ardores, malvive con el problema. Claro, yo pensé, pues ¿cómo tratan los libros el tema del Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori no, porque no se conocía en los años 80, pero ¿cómo tratan el tema de la úlcera péptica antes de los años 80 y después de los años 80 en mujeres y hombres? Y me fui al libro que nosotros estudiamos en la carrera, el Farreras, es como el de Patología General, Medicina Interna, y como veis aquí, en el año 78, antes del 80, ponía, es mucho más frecuente en el varón que en la mujer, siendo la proporción de 4:1, aproximadamente en el caso de la úlcera duodenal, y 2:1 en la úlcera gástrica. Pero en el año 95, que ya se sabía que existía el Helicobacter pylori, una infección, oye, una infección, si la tiene el hombre, la puede tener la mujer. Quiero decir, la infección va... El germen no se decanta y tiene el sesgo de género de meterse solo en los hombres y no en las mujeres, ¿no? Entonces, cuando ya se tenía este conocimiento y por lo tanto los médicos lo tenían y lo buscaban también en hombres y en mujeres, fijaros lo que dice el libro. Dice... y aunque en el pasado la úlcera duodenal era 2-3 veces más frecuente en los varones que en las mujeres, datos epidemiológicos más recientes indican que actualmente su incidencia es similar en ambos sexos. Estudios epidemiológicos no se han hecho poblacionales de estos. Básicamente, cuando ya te lo estudias, lo buscas, ¿no? El médico y la médica de medicina general pues lo buscan, y tanto el hombre como la mujer. Antes decía que era porque el hombre fumaba más, pero cuando ya se sabe que es por esto, pues ya se buscan hombres y mujeres. Claro, al buscarlo más, ya se declara más. Y cuando ya las prevalencias de las mujeres suben, tanto como la de los hombres, es por lo que dicen que ahora es similar en la frecuencia en hombres y en mujeres. O sea que son un aumento ficticio, porque lo que antes había no estaba bien diagnosticado, ¿vale? Bueno, pasa lo mismo con la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Antes se decía que era de los hombres, el enfisema de los hombres porque fumaban. Y en las mujeres, ante la disnea, esto respirar así, en los hombres era enfisema, y en las mujeres se decía que era asma, que son dos patologías diferentes. Pero cuando empieza a aplicarse de manera sistemática el espirómetro, la espirometría en atención primaria, el médico la puede pedir, fijaros lo que pasa. Cuando se hace el diagnóstico por historia clínica y examen físico, en los hombres hay un 41,6%, estos son estudios en Cataluña hecho, como EPOC, como enfisema, y en las mujeres solo el 31%. El asma en los hombres 8% y en las mujeres el 10%. Cuando se aplica el espirómetro, suben en los dos, pero sobre todo nos damos cuenta que ya la prevalencia es similar de EPOC, enfisema en hombres y en mujeres. Y también el caso del asma, baja el asma en las mujeres, ¿vale? Es decir, con la investigación y con las técnicas sí que se puede mejorar incluso la atención sanitaria de las mujeres, no todo está negativo. ¿Dónde estamos? Esto es una historia clínica, esto es muy sencillo. Estamos en que las mujeres y los hombres padecemos enfermedades, ¿no? El paciente o la paciente.
una edad, síndromes y síntomas, podemos tener otras patologías y un sexo, ¿no? Determinado, un sexo aparente determinado. Unas condiciones socioeconómicas que yo creo que son muy importantes, pues que según te expreses también tiene su relevancia, según vistas, ¿no? No debería ser así, pero influye. Y luego, culturalmente, hombres y mujeres percibimos las patologías, pueden ser los signos y síntomas de manera diferente, lo expresamos de manera diferente y a lo mejor valoramos la gravedad de manera diferente. No hay tantos estudios de esto. Hay, pero no tanto. Entonces, así, como pacientes, nos vamos al médico o a la médica y, el médico tiene unos conocimientos que ya decimos que están sesgados, ¿vale? Luego interpreta a partir de los signos y síntomas que se presentan, pues puede ser esta enfermedad o puede ser otra, ¿verdad? Y entonces sospecha, hay una sospecha diagnóstica que ya la tenemos aquí y una valoración. Esto es, hablando así un poco, ¿verdad? Esto lo hacemos a través de lo que se llama anamnesis, que es la historia clínica, una exploración física y unas pruebas complementarias. Aproximadamente el 85% de todas las patologías se hacen por anamnesis y exploración física. Menos mal, porque las pruebas complementarias son muy caras, o sea que es importante esto. ¿Dónde estamos en los estudios de sesgos de género en la atención sanitaria? Pues estamos en que se han hecho estudios donde hay pruebas complementarias como la coronariografía, la prueba de revascularización, pruebas objetivas, y hemos mirado, o han mirado, si la tenían alterada, qué tipo de esfuerzo se le hacía a esas personas, diagnósticos se les hacía a estas personas y a veces qué tipo de esfuerzo terapéutico se hace a estas personas. Pero cuando las patologías no se diagnostican mediante pruebas complementarias, ahí tenemos un mundo desconocido. Es decir, cuando se diagnostican a través de anamnesis y de exploración física, dependemos de la subjetividad y el grado de conocimiento de los médicos y las médicas. Y esto no sabemos en este momento todavía demasiado sobre este tema, más que nada sobre pruebas complementarias. Cuando ya llegamos a un diagnóstico, pues hay un esfuerzo terapéutico, que ahí también puede haber sesgos de género, pero a veces todavía no llegamos al diagnóstico y volvemos a hacer esfuerzo diagnóstico, ¿no? Con pruebas complementarias. Yo a veces me encuentro cosas tan chocantes como que hace un tiempo un compañero mío hizo su tesis doctoral sobre la validez de los certificados de defunción en la Comunidad Valenciana. Y salía que había diferencias significativas de qué se morían hombres y mujeres. En el certificado de defunción pone, muchas veces cuando no sabes lo que es, pones paro cardíaco. Bueno, pues había muchos más paros cardíacos en mujeres que en hombres con diferencias estadísticamente significativas. Lo comenté a una compañera psicóloga y me dice, Teresa, es que las mujeres nos morimos de inespecificidad. Que me hizo muchísima gracia y que desde entonces siempre lo cuento. Pero ciertamente, y luego lo que pasa en el esfuerzo terapéutico es que a las mujeres nos derivan, con la misma necesidad sanitaria, nos derivan menos que a los hombres al hospital, a las especialidades. De esto ya sí que tenemos nosotros hechos estudios y de aquí tiene que salir que efectivamente las mujeres vamos más que los hombres a la atención sanitaria primaria, a la atención primaria, incluso descartando lo que se llama la demanda vicaria por nuestros familiares y tal, ¿no? Vamos más las mujeres que los hombres. Pero luego los estudios que hay de cuánto acudimos mujeres y hombres a las urgencias hospitalarias, acudimos más o menos la misma cantidad. Y cuando miras ya dentro de los ingresos hospitalarios, donde está la medicina sofisticada y más cara, ahí hay más hombres que mujeres dentro de los sistemas, ¿no? de las enfermedades por sistemas. De esto hay bastante evidencia, como el tema del infarto, ¿verdad? Bueno, como no nos queda mucho, estos son otros ejemplos donde se ve que teniendo una mayor letalidad, una mayor gravedad, hay una mayor demora en la atención sanitaria, ingresan menos personas. Por ejemplo, hecho en Cataluña, en el Instituto Catalán de Oncología, las mujeres con el mismo cáncer colorectal reingresaban menos que los hombres, controlando el efecto del tipo de tumor, la mortalidad y la comorbilidad, lo hicieron luego, reingresaban menos que los hombres. Esto está publicado en una revista inglesa, en Journal Epidemiology and Community Health. A mí me lo he traído porque está hecho aquí en la Comunidad de Madrid, fue una comunicación en el Congreso de Salud Pública
en relación con la tuberculosis. Hicieron un pequeño estudio de todas las tuberculosis de la Comunidad de Madrid, 75,5 pulmonares, 62,5 bacilíferas, o sea que iban por la calle, o vamos por la calle exhalando el bacilo de Koch. Un mes de demora en la asistencia desde el inicio de los síntomas. Pero en concreto, la mediana de demora en los hombres, desde el inicio de los síntomas hasta el tratamiento, 25 días, y en las mujeres 42 días. En cuanto, por ejemplo, el esfuerzo terapéutico sofisticado ante un infarto, en el registro de infarto de Guipúzcoa, aquí tenéis cómo, teniendo los mismos, digamos, presentación del infarto en cuanto a al electro, a las enzimas y a los síntomas, que es como tú ves la presentación del infarto, y habiendo más mujeres graves que hombres, a ver, 21% de mujeres respecto a 14% de hombres, el esfuerzo terapéutico, aquí lo veis, habían ingresado un 90% de hombres en la UBI y a un 75% de las mujeres. La técnica de la trombolisis, de licuar el trombo, 33% de los hombres y 24% de las mujeres. Angioplastias, 48% de los hombres y 29% de las mujeres. Y el cateterismo, 10% de los hombres y 6% de las mujeres. Es decir, siempre, estando más graves incluso, hay un mayor esfuerzo terapéutico en los hombres que en las mujeres en este estudio. Pero vaya, que se repite. Sin embargo, en el tema de los fármacos psicotropos, aquí pasa todo lo contrario. Mucho más prescripción, que ahí ya lo habían comentado al principio, en las mujeres que en los hombres. Entonces, la literatura científica lo que dice de por qué se prescribe más a mujeres que a hombres es porque hay una mayor prevalencia de depresión y ansiedad en mujeres. Que yo aquí tengo una compañera que se acaba de jubilar, Ana Delgado, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que me decía: Teresa, si nosotros juntamos todos los depresiones y ansiedades, síndromes depresivo y síndrome de ansiedad, pero también sumamos alcoholismo y suicidios, la prevalencia es muy parecida. Lo que pasa es que en las mujeres, efectivamente, es más síndrome depresivo y de ansiedad, pero en los hombres es más alcoholismo y suicidios. Por lo tanto, el síndrome de la etiqueta, que cargamos las mujeres de que somos histéricas, nos hace daño en este sentido, ¿no? Que enseguida nos prescriben fármacos psicotropos. Por otra parte, la literatura científica dice que las mujeres, al quejarse más, inducen a la prescripción, al ir al médico. Y luego, por otra parte, también dice que los médicos tienden a prescribir este tipo de fármacos ante síntomas de baja intensidad más a mujeres que a hombres. Y por otra parte, si no es todo eso, pues ahí ya sí que diríamos, están etiquetándonos de problemas psicosomáticos, ¿no? Y en ese sentido habría un sesgo de género. Esta es la mirada de la medicina, pero a mí me gusta mucho, no lo he traído, pero mencionar aquí a Betty Friedan, porque ella, con sus estudios de la enfermedad que no tiene nombre y la mística de la feminidad, un libro clave dentro del feminismo, por lo menos ayuda mucho en temas de salud, ella venía a decir pues eso, y sobre todo mujeres de menor clase social o mujeres de capa social más vulnerable, que se prescriben fármacos para problemas, fármacos antidepresivos y todo este tipo, a problemas que son sociales realmente, ¿no? Son familiares, son de pareja, son de económicos, y luego, a mí me gusta mucho Celia Amorós, que aquí ella viene a decir que este problema de la prescripción de fármacos se deriva de la identidad heterodesignada. Es decir, que el hecho de tener que ser madres, como decía Betty Friedan, madre, mujeres y amas de casa, ¿no? Consignarnos ahí, como decía Betty Friedan, ¿no? O sea, las mujeres en la guerra salen a las fábricas porque los hombres estaban en la guerra, pero cuando vuelven los hombres quieren que la situación siga como estaba. Las mujeres se vuelven a confinar dentro de los espacios domésticos, pero habían vivido un mundo mucho más empoderado y con muchas más opciones vitales y más empoderado desde el punto de vista económico, y cuando vuelven se sienten tan mal que empiezan a beber a escondidas, a tomar fármacos a escondidas, que eso es lo que detecta Betty Friedan, pero ella no sabía qué le pasaban y por eso le llamó la enfermedad que no tiene nombre.
Y lo que había detrás luego era pues, la identidad heterodesignada, en definitiva, ¿no? Lo que decía Aznar, a mí me gusta la mujer. Y todos lo entendimos, me dio una rabia entenderlo, oye. Bueno, sí, es que me da mucha rabia. Bueno, pues nada, ya es esto, ¿no? Aquí tenemos a la mística a Betty Friedan, una foto, y a Celia Amorós, que tan importante es, ¿verdad? Hay muchos otros ejemplos, porque ya esto es un estudio hecho por mí, que nosotros hemos hecho sobre espondilartropatía, de cómo confundir una enfermedad que es bastante grave, que necesita fármacos biológicos para que frene el daño estructural de las articulaciones, lo confunde con fibromialgia. Y que no, que es una enfermedad pues muy benigna y bueno, que le duele a las mujeres. Pero que todo esto es evitable, no lo voy a poder contar porque quiero ir aquí. Otro poquito de teoría, porque creo que merece la pena. Hay una autora que se llama Kirsti Malterud, que es noruega, es médica de familia, que utiliza el posmodernismo feminista, por ahí anda, ella hace estudios de casos, 9 casos y tal, y me encanta. Hay un artículo que es el que está ahí citado. Sí, porque nos da herramientas, ¿no? La teoría nos da muchas herramientas, ¿no? Para luego decir, mira, aquí está pasando esto. Ella tiene un pequeño artículo que es este, que lo tenéis ahí citado, yo dejo el PPT este. Entonces, ella, por ejemplo, te habla de la semiótica médica, ¿no? En lugar de la semiótica, la corriente teórica semiótica, de la semiótica médica, porque viene a decir los signos clínicos, como lo que decíamos del segmento ST, ¿no? La onda esta del infarto, en definitiva son signos, ¿no? Como la música u otro tipo de la lengua de signos, otro tipo de signos, ¿no? Que deben ser interpretados, ¿verdad? Y ella evidencia que si el mismo signo es manifestado, mostrado por un hombre o una mujer, en las mujeres lo interpretan peor que si es un hombre el que tiene ese signo. Tienen bastantes estudios publicados en buenas revistas científicas. Yo me lo imagino un poco como ante que una misma partitura, un pianista pues la interpreta diferente, ¿no? El mal pianista y el buen pianista. En este caso concreto es que los hay, cuando somos las mujeres las que manifestamos los signos, que también pueden ser iguales al de los hombres, pues nos interpretan diferentes, ¿no? Luego utiliza lo que se llama análisis narrativo, la narrativa, ¿no? Que es otro tipo de análisis. Porque ella viene a decir que la historia clínica es una historia. Alguien la cuenta y alguien la recoge, ¿no? Como un cuento. Alguien la cuenta y alguien la escucha y la recoge. Y que las historias clínicas pueden ser iguales, la que cuenta el paciente o la paciente y la que se registra, pero también pueden ser diferentes. De hecho, nosotros hemos demostrado con la espondiloartropatía porque la espondiloartropatía cursa diferente en mujeres que en hombres. A menudo en los hombres es en la columna vertebral que se queda rígida, se llama espondilitis anquilosante, y han habido muchas clasificaciones hasta que las últimas ya se ha demostrado que las mujeres es periférica, se manifiesta más en manos y en pies. ¿Qué pasa? Que cuando va una mujer y cuando un hombre, cuando va con un problema de espalda la mujer, en la historia clínica no lo registran tanto y ponen dolor de manos y pies. También iría probablemente con dolor de manos y pies y solo registran el dolor de manos y pies porque es lo que la literatura científica dice que es propio de la espondiloartropatía de las mujeres. Y en los hombres, cuando se quejan de manos y pies, registran solo la columna, se registran solo dolor de la espalda, con lo cual se está fomentando esas diferencias que no son reales, ¿no? Según lo que dicen los pacientes, porque los pacientes vienen a contar más o menos lo mismo, que se lo hemos preguntado. Y luego está el análisis crítico, ya estoy acabando, que es que te viene a hablar de la capacidad de observación que tienen los médicos y las médicas, fruto de la experiencia profesional y personal, que también es muy importante. Entonces, lo que te vienen a decir es que la perspectiva desde la que se observa va a acabar diciendo enfermedad atípica o no. Entonces, esto es un poco como los ángulos muertos de visión de los coches, que depende de dónde te posiciones, pues vas a ver o no que detrás te viene un coche, ¿no? Entonces, si te posicionas de una determinada manera, igual no ves el síntoma que tiene o el signo que tiene la mujer. O, por ejemplo, la película ese, con esto ya acabo, El Club de los Poetas Muertos, que me encanta,
que hay un momento que Robin Williams, ¿no? El profesor le dice a los alumnos: ponte ahí abajo, súbete en el pupitre, súbete en la silla, siéntate, no sé qué, y le pregunta: ¿qué ves, qué ves, qué ves, qué ves? Y entonces, claro, cada uno ve una realidad diferente. Pues en este mismo sentido depende del posicionamiento, del conocimiento y posicionamiento profesional y personal de los médicos, lo que puede ser diferente, y de ahí la idea de la enfermedad típica. Ya acabando, solamente una cosa. Hay un concepto que es el disease mongering, que es la invención de enfermedades, se llama así, con fines farmacéuticos de venta, fines comerciales, que ahora está bastante ahí en la literatura, diciendo de cómo se inventan enfermedades, como la fobia social en Estados Unidos, que las farmacéuticas fomentan club y asociaciones de fobia social para vender fármacos, básicamente. Estamos muy medicalizados y medicalizadas, las mujeres somos tremenda, ¿no? Toda la etapa vital tiene sus fármacos, y yo creo que también nosotras a veces lo incentivamos, ¿no? Y hay ahí un doble juego, lo que nosotros hacemos, pero también lo que los médicos hacen y las médicas, que debe ser cuestionado. Tenemos una ley, que es la Ley de Igualdad, que no se cumple. En el artículo 27 es sobre el principio de igualdad y política de salud, y habla de todo esto que hemos estado comentando, incluye la idea del sesgo de género en el esfuerzo diagnóstico y terapéutico, y os animo a reivindicar que se cumpla. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, a mí me ha resultado curioso cuando has hablado del infarto, porque mi madre tuvo un infarto un viernes, me llamó por teléfono el fin de semana y me dijo: ay, es que me encuentro un poco mal, y no sé qué, y me decía: es que estoy fatigada, y yo decía: bueno, no sé, tendrá, yo qué sé, catarro o algo así. Y el lunes, después de trabajar, fue al médico y le dijeron que había tenido un infarto el viernes. Y es justo lo que has contado de Pero los ahí síntomas. las propias mujeres tenemos que tener el conocimiento, ¿no? Claro. Para... Y luego te quería preguntar, que lo has mencionado un poco al principio, ¿no? Que creo que, o sea, como la división, la categoría hombre-mujer, que en este caso es súper necesaria porque, bueno, es evidente, ¿no?, que es necesaria. Claro, yo vengo de los activismos transfeministas, que se trata de construir eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos juntar las dos cosas? Es difícil, pero creo que tenemos objetivos comunes, y eso es lo importante, ¿no? Sí, yo... Pero es una muy buena pregunta que yo misma me hago, ¿eh? Porque, a ver, justamente yo estoy en una etapa casi final de mi vida profesional, y reconozco que se está haciendo mucho más caso que se hacía en su momento, de tal manera que ahora mismo, por ejemplo, les comentaba a Marisa, la Xarxa Vives, que es la red de Països Catalans, de universidades de Països Catalans, está haciendo guías de incorporación de la perspectiva de género en las carreras universitarias. Ahí es como de recomendaciones, pero en Cataluña, la NECA catalana, que se llama ACU, nos llamó, y pertenezco a una comisión, porque hay que incorporar la perspectiva de género, que yo le pregunté por qué lo decían de esa manera, y es porque en su ley dice: debe incorporarse la perspectiva de género en todas sus carreras. O sea, habían utilizado un verbo que no era de recomendación, era de deber. Y se está haciendo. O sea, que como yo veo eso, yo digo, es que esto es un paso tan importante, porque ya veis que hay diferencias biológicas y fisiopatológicas que ojalá se sepan para que no se cometan estos sesgos de género en la atención sanitaria. Y me puse a escribir un artículo que vamos a publicar en nuestra revista Gaceta Sanitaria, pero lo hago con un enfermero que es gay, y yo lo hice a caso hecho. Él y yo, él es de Zaragoza y yo, claro. Él intentaba meter en 1800 palabras, que los artículos son lo que son, partes de géneros y de diversidad, y yo, pues claro, parte esta que me habéis escuchado, y no nos cabía. Por más que, a ver, porque si no se toca todo, pero muy por encima. Y entonces, en este momento es tan importante la credibilidad, que es lo que nos da la autoridad, la credibilidad científica, que le dije: oye, ¿qué te parece si ahora hacemos el artículo de género, mujer-hombre, sexo-género, y estamos ahora redactando uno sobre diversidad?
porque era necesario, pero otro para dejarle el hueco, porque si no, ni el uno ni el otro hubieran tenido su hueco. De una manera como con una revisión bibliográfica con ciencia por delante. Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que las feministas somos sensibles al tema, aunque le comentaba a Marisa algo que el otro día fue una conferencia de una mujer mucho más feminista, diría yo, que yo, o algo así, o por lo menos mucho más leída, eso lo tengo bastante claro, una mujer joven, que la verdad que yo aprendo mucho de ella, y hizo un análisis del libro de Susan Faludi que se llama Reacción, tocho. Y entonces a mí me sorprendió el comentario que hizo, porque se estudió la obra, la vida de él y de ella y del padre, en fin. Y lo que venía a decir es que todo el movimiento que hay en torno a la diversidad, transgénero, etcétera, era una reacción, o sea, que se estaba apoyando por parte del poder como reacción al feminismo, al empoderamiento de la feminista. Y tela marinera, ¿no? Lo que dijo. Me quedé, que todavía no lo he digerido. Casi te devuelvo la pregunta. No sé, es que yo, o sea, lo decía porque, por ejemplo, una cosa que me ha pasado a mí varias veces en el médico es que me han tratado con muchísima indiferencia. Y entonces es como que ya no es, o sea, que creo que la actitud cuando no saben dónde meterte, por ejemplo, es diferente, ¿no? Y yo que sé, bueno, que es un tema muy largo. Sí, no. Es que es cierto, o sea, ya ir al médico es como el poder y la vulnerabilidad, porque encima estamos en situación muy vulnerable. Si eres mujer, si eres de otra etnia, peor. Si además género, otro género, bueno, esto ya ni lo entienden. No lo entienden. De hecho, hay que ir con mucho tiento porque si no te dicen, uy, esto es un rollo, y lo dejan de leer. Que yo no quiero que lo dejen de leer, ¿no? En fin. ¿Cogemos alguna más? ¿Llegaremos a una especialización, igual que hay pediatras, geriatras? ¿Habrá diferencias? Yo no creo que sea conveniente. No creo que sea conveniente. De hecho, hay hospitales de mujeres y al final lo que tratan es todo ginecobstetricia y psiquiatría. Ahí nos están estereotipando, pero a tope, ¿no? No, a ver, ahora en Alicante se ha propuesto la carrera de medicina, que bueno, es una historia política que nos la quitaron, se la dieron a la otra universidad que en Alicante, los del PP, y ahora, pues como está gobernando el PSOE, el propio presidente de la Generalitat quiere que vuelva a haber medicina en Alicante. Entonces hacen una memoria y a mí la vicerrectora de Igualdad me pide que haga un informe de género. Yo empecé a leer mucho de cómo se hace en universidades que han publicado, pues en Yale, en Johns Hopkins, en la Clínica Mayo, en McMaster en Canadá, Holanda, nórdicos, bueno, leyendo mucho. Mi conclusión, porque ellos que hablan de cuando lo han puesto en marcha, lecciones aprendidas, retos y fortalezas, podríamos decir, ¿no? La fortaleza es que es evidencia científica, porque esto ya está ahí publicado, ¿no? Pero a mí me quedó bastante claro que era necesario que en primero de medicina hubiera al menos un crédito para que se conociera la terminología y los conceptos, que esto existe, y luego lo mejor, más práctico, era que se incorporara en cada especialidad, por ejemplo en neurología, en reuma, en cardiología, al menos una lección de género. Género y cardiología, género y neurología, género transversal de verdad, ¿no? Y luego quizá en disciplinas como la mía ya pues más, ¿no? En medicina preventiva y salud pública y epidemiología puede haber más. Pero la idea de la transversalidad yo creo que es muy importante porque al final quien practica es el dermatólogo o la dermatóloga, el cardiólogo o cardióloga y ellos tienen que saber de género más que la especialidad, me parece a mí. Buenas. Mi sanitaria. Bueno, pero no voy a decir nada que tenga que ver con mi profesión. A nivel personal es una aportación sin más. Sí que es verdad, le comentaba a mi compañera de alguna situación que había vivido yo yendo a urgencias y sabiendo yo de qué especialidad era la urgencia, porque estaba muy claro, me tenían como 8 horas dando vueltas por todas las especialidades porque era como, no, pero yo como que lo decía y nada.
Y sin embargo, qué diferente es a la actitud de hombre adulto que llega y dice, no, yo sé, ¿no? Y desde esa posición, aunque tú seas una autoridad, yo no te voy a permitir que si yo sé lo que tengo, tú me digas que no, primero escúchame. Entonces creo que como que también hay ahí una diferencia muy grande en cómo nosotras nos ponemos frente al profesional y, no sé, como más vulnerable o más indefensa, no sé. Yo creo que está la carta, ¿cómo se llama? La Carta de los Derechos del Usuario, que yo siempre le hago a mis alumnos, alumnas, que miren a ver dónde están los centros de salud y en el hospital. Y siempre está en el sitio más raro, detrás de una puerta, si la puerta es de cristal le da el brillo del sol y no se lee. Es decir, tenemos unos derechos y sí que nos tenemos que empoderar. Y por eso decía que no está politizado el tema, ¿no? Porque si esto por ejemplo, ha habido un poco de reivindicación en cuanto a la violencia obstétrica, porque la OMS ya lo tiene reconocido, la Organización Mundial de la Salud, pero tienes que andar con cuidado cuando dices, oye, mira, que yo no quiero que me hagan la episiotomía, ¿no? Por ejemplo, que no es necesaria, que es una mujer joven, mi músculo está bien y no hace falta que me corten por sistema, ni que me rasuren, ni que me hagan la... ¿cómo se llama? En fin, para que no te hagas caca, que no me sale el nombre. El enema, que encima de todo, encima el enema, ¿no? O sea, que es que realmente son cuestiones que están ahí, pues uno tiene que ir con la OMS dice que todo esto no hace falta, y sobre todo eso es una mujer joven, ya cuando una es más mayor quizá la episiotomía es necesaria, ¿no? Pero sí, efectivamente, y el tema de las cesáreas, ¿no? Programadas, porque le viene bien al ginecólogo, pues imaginaros, ¿no? O a la ginecóloga. Pues son cuestiones que están ahí. Primero hay que conocerlas, que yo creo que no se conocen. Y luego, pues el siguiente paso, desde luego, es reivindicarlo. Pero claro, aquí el problema es que como lo reivindicamos a título individual, por ejemplo, el tema de la violencia obstétrica empezaron en Argentina, con una legislación, y ha tardado bastante en que llegue a Europa. Hay muy poca bibliografía sobre violencia obstétrica en Europa. Pero hay violencia obstétrica en los hospitales, ¿no? Entonces habría que politizarlo para que fuera como de cultura, normalizarlo, el poder reivindicar con tranquilidad. Si os sirve de experiencia, la mía, yo he tenido dos. Una es que, mira que voy a ir a todo el mundo, si tienes miomas, no te hagan una esterectomía. Y a mí me estaba chafando el uréter hace ya de esto muchos años, tanto que me tenía que hacer la esterectomía. Pero yo no quería que me hicieran oforectomía, porque el perimenopausia dicen, pues, ya que te vacío, además encima se llama te vacío, como si las mujeres no tuviéramos pulmones, corazón, esto es un estereotipo tremendo, ¿no? Entonces, yo digo, no le voy a decir nada a la ginecóloga, porque yo había elegido una mujer que me fiaba de ella, hasta el último momento, que no quiero que me quiten los ovarios, pase lo que pase, aunque estuviera ahí con un tumor, no quería. Y en el último momento le digo, mira, que te quería decir que no quiero que me quiten los ovarios, pase lo que pase, se enfadó. Y luego cuando me desperté de la anestesia dice, te los he dejado, pero como 2 quintillas, porque son muy pequeños y vas a tener la menopausia. Yo lo que dije no estaba preparada para la menopausia, porque a ti te quitan un mioma benigno y te quitan todo el útero, si te quitan los ovarios, de pronto tienes un síndrome de abstinencia como las drogas, que cuando de pronto te las quitan de rebote toda, ¿no? Es muy duro. Y se producen los síntomas vasomotores esos, pero muy exacerbados, ¿no? Eso fue uno. Y el otro es, que le contaba a ella, de vuelta de unos viajes, estuve cooperando en Ecuador a 3.000 metros de altura y me aparecieron muchas extrasístoles. Y me voy a la cardióloga, yo médica, mi marido es médico y compañero de ella. Y me dice, esto no es nada, tal, así, sin más. Me hace un electro, pues no hay nada. Una prueba de esfuerzo, nada tampoco. Digo, pues yo me siento como que el amor de mi vida va a llegar de un momento a otro y me salía el corazón por la boca. Total que y ahí le dije, mira, yo trabajo en esto. Yo sé que hay sesgos de género y a mí me inquieta. Y entonces me dice, tampoco le gustó que les lo dijera. Me dice, bueno, pues te voy a poner un holter. Y holter esto de 24 horas. Y me llama los 2 días después de entregárselo y me dice, tía, que tienes 2.000 extrasístoles. Y le digo, a ver, ¿por qué te crees que he ido? Si con 50 ni hubiera ido a buscarte.
tenía un montón de estas historias de las buenas que llaman. Siguiente, estás muy estresada, ¿no? Ya estamos con la historia clásica. O sea que, y eso que soy médica, entiendo yo que en otros colectivos, pero yo creo que si la cultura fuera diferente, si pudiéramos reivindicar amablemente, pero decir, oye, mira, pues esto no lo quiero, y no sintiéramos que nos van a regañar y nos van a mirar mal, pues ese es un salto que tenemos que dar. Pero yo creo que en ese caso tenemos una falta de conocimiento. Tú vas al médico con toda confianza. Si el médico te dice, te tengo que quitar, tú dices, yo que tengo ni idea, pues me lo tendrá que quitar. Ese es el problema. ¿Dónde está la ética? A mí me quitaron todo y no me preguntaron nada, ni siquiera sabía yo que me lo iban a quitar. Efectivamente. ¿Sabes? Yo entré en un quirófano y cuando salí del quirófano me habían quitado el útero y me habían quitado los ovarios con 45 años, pero a mí no me habían dicho nada. Y el problema que yo tenía era también un mioma, no era que yo tuviera algo ni en el... Pero ya me perimenopáusica porque ya te quedaba Claro, poco. pero claro, además yo ya tenía 2 hijos, ¿para qué quería yo más? Justo. Mira, yo tengo una compañera que una vacación estaba en mi casa, estaba yo cocinando y me dice que tengo un mioma. Y le digo, pelea por tu útero que te lo van a querer quitar. Y me dice, oye, tú, qué exagerada. Total, que a los 3 meses me llama llorando, oye, que me quieren quitar el útero por el mioma. Y digo, espérate, voy a llamar a un compañero que es ginecólogo y amigo, compañero de curso, y a ver qué me diga. Y que yo me fío mucho de él. Y me dice, ¿tiene hijos? Y le digo, pues sí, 2. ¡Que se lo quiten! Y digo, hombre, sí, porque mira, puede tomar hormonas. Fijaros si saben que las hormonas producen efectos secundarios. Mira, puede tomar terapia hormonal, pero 6 meses no más porque produce cáncer. O sea, que lo tienen claro. Sí, la otra opción, digo, ¿pero tú de cuántos has resecado miomas? Y me decía, hombre, mujer de 29 kilos, pero es que no tenía hijos. Y le digo, o sea que sí que se pueden resecar miomas grandes. Sí, pero mira, lo mejor es que, porque le van a volver a salir. Y yo le dije, pero ¿cómo lo sabéis si los quitáis todos? No le dejáis evolución a un mioma resecado, porque quitáis ya el 85% los quitan. Y me dijo, no, bueno, sí. Dice, no, sí, ya sé que deciros a las mujeres de quitaros el útero es como quitaros la feminidad. Digo, bueno, como si a ti te quitan un escroto, vamos. Sí, entonces, claro, pues hay que preguntar. Yo creo que lo más importante es preguntar. Como no tenemos conocimiento, hay que preguntar. Tampoco yo diría que mirar en Internet, porque hay tantas cosas que son falsas. Yo he encontrado páginas web, hemos hecho estudios de páginas web de terapia hormonal sustitutiva, que las prescriben ¿cómo se llama? En blogs, para no quedarse embarazada. Terapia hormonal sustitutiva, que es la que se prescribe para cuando la menopausia. No tiene nada que ver con la terapia anticonceptiva. Está relacionada, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, hay tanta falsedad en Internet, en el ámbito médico, que da un poco de preocupación recomendar mirar en Internet, ¿no? Pero al menos preguntar cuáles otras opciones tengo. Yo creo que eso sí es necesario. Porque en definitiva de lo que se trata es de ver beneficios y perjuicios, porque como dice el jefe de servicio de farmacia del hospital, me dice, Teresa, ningún fármaco es inocuo. Pero a veces hay que tomarlos, porque realmente es así, es útil, los antibióticos, por ejemplo, ¿no? Y tú sopesas beneficios, perjuicios, y decides, ¿no? De eso se trata. Pero decide la persona, no decide el médico o la médico. Pues muy buen planteamiento. Porque llegas a una urgencia de vida o muerte y ahí es que te pones en manos del médico. Y claro, no tienes tiempo ni a decidir. Pues no debe ser porque, así. Claro, y cuando te despiertas, pues a lo mejor resulta que te han cortado una mama, como a mí, ¿no? Y claro, pero así y todo, pues le das las gracias porque te ha salvado la vida. Sí. Entonces, claro, Pues es que hay denuncia. situaciones... Yo creo que España no denuncia. Hay situaciones... Pero yo en mi caso particular, pues no denuncio porque es que me ha salvado la vida. Porque, bueno, llegas
O sea, yo llegué al hospital muriéndome, con una fascitis necrotizante. Entonces, claro, si me dices, o no, o sea, a mí lo que me dijeron es, no a mí, a mi familiar, o podemos esperar a ver por dónde va la bacteria y cogerla, o abrimos ya y vamos cortando. Claro, en esas situaciones no puedes decidir. No, a veces Hay situaciones que no puedes. No, pero eso está claro. A ver, lo que tiene que hacer el médico es darte toda la información, o a tu familiar, y ya tú o tu familiar decide, claro. Al final el familiar firma, porque da el consentimiento. Claro, pero bueno, en este caso estás contando algo que ante urgencias yo también haría, yo también me dejaría hacer. Es una cuestión de beneficio-riesgo, pero tienes que tener la información, como dice ella, si no, pues tú te pones en manos del médico. Yo preguntaría, o sea, lo que yo creo que yo haría es preguntar más. ¿Qué otras opciones tengo? Pues porque porque no está politizado, es lo que hablamos. Pero también porque hay una cosa, bueno, hubo un curso anterior a este de En tu interior que da de salud mental, la última sesión sobre todo, que fue muy iluminadora, que fueron diferentes colectivos que estaban abordando de manera autónoma y socializando un montón de saber que tienen las personas cuando tienen determinadas afecciones. No te digo, porque no es fácil la medicina, que podamos ser expertas en todo, pero en la medida que vas revelándote a la jerarquía también médica de un saber que ha sido atesorado durante siglos para que nadie nos enteremos de nada, por el vocabulario que se usa, porque no te explican nada, porque efectivamente preguntas, ¿no? Es la experiencia cotidiana de cada uno cuando vamos al ginecólogo y no te pasa nada, hija. Es como de, bueno, como que te tratan como si fueras idiota y por ahí es muy difícil, ¿no?, que te expliquen. Entonces yo le pongo más, quizá, más expectativa a que la gente se empodera junta, investigando, leyendo, contándose, poniendo el conocimiento, ¿no?, en común, y a partir de ahí también es más capaz de preguntar, de revelarse a determinadas cosas. Pues te voy a dar esto, pues oiga, no quiero, no hay otra cosa alternativa, tal, ya vas con más, y hacerte respetar, que te cuesta un montón. Sí, ahora hay grupos de pacientes, cada vez se van generando más, y en concreto con las enfermedades crónicas esto se puede hacer. Cuando se puede hacer menos es ya con una cosa tan aguda, pues no. O sea, en las cuestiones agudas, cuestión de vida o muerte, pues vaya, que estamos en manos de ellos, por supuesto. Pero en las crónicas sí que se puede hacer, empezar por ahí, ¿no?, por los grupos de pacientes de crónicas. En la Escuela Andaluza de Salud Pública hay un profesor que está solo, trabaja, investiga y da clases a grupos de pacientes y está empoderándolos, ¿no? La especialidad de medicina familiar tiene un apellido, que es medicina familiar y comunitaria, ¿no? Y poco se habla y poco se dice de lo que implica la medicina comunitaria. Es decir, esto que aparece como una persona, un profesional, trabajando con grupos de pacientes, ¿qué pasa si se trabaja desde la propia salud, trabajando con grupos de población, interpelando justamente este saber y dándole las herramientas posibles como para pensar y poder decir, ¿no? Porque me parece muy interesante esta otra parte de la especialidad que no se menciona ni se habla absolutamente nada. Ni se aplica. Hay una parte que es lo que son las consultas de crónicos, las programadas, que ahí algo más se aplica, ¿no? Pero en agudos no, la consulta demanda no se aplica nada más que lo que era la medicina de toda la vida, la del médico de cabecera, pero se intentó en una determinada época ampliar lo que sería la medicina de familia, porque además muchas veces, por ejemplo, en temas de salud mental de adolescentes, el que da la cara y acude es el más sano de la familia. Y eso se tiene que trabajar desde la terapia de familia y está bastante reconocido, pero la realidad es que se usa muy poco. Y en enfermería, en centro de salud de allí, de Alicante, Alfás del Pi se llama, las enfermeras enseñaron a los familiares y al propio paciente educación de cuidados, al punto que disminuyeron la consulta de llamadas a domicilio porque ya se manejaban ellos mismos. Un momento en el cual las llamó la consellería
porque habían bajado las cifras de asistencia a domicilio. Y dice, pues si lo que hemos hecho es reducirlas porque ellos saben manejarse, porque los hemos empoderado. No podía ser. El número es el número, ¿no? Y tenía que haber suficientes consultas a domicilio. O sea, es un poco... Pero bueno, yo creo que aportando toda esta información es como se abren los ojos. Estamos en la fase de que la gente tenga información. Y la siguiente es preguntar. Hay que preguntar cuáles son las opciones. Eso se puede hacer mejor en unos casos que en otros. Y cuando uno no quiere, no quiere. Tampoco, a ver, tampoco los médicos y médicas son malísimos, ¿no? Pues tú te expresas y preguntas qué otras alternativas hay. Pero eso es a título individual. Yo creo que lo que nos falta es el gran salto a la medicina comunitaria, con la comunidad como protagonista. Sí. ¿Ya se notan los efectos del TTIP y compañía en investigación, en industria farmacéutica? Yo colaboré en un artículo del tema ese de una tesis doctoral. No me digas que te lo explique, porque lo mío era más de metodológico en ese caso. Y había una asociación clara entre el TTIP y las desigualdades en salud por países. Pero hasta ahí te voy a contar, porque era un artículo muy metodológico en cuanto a económico y demás. Gracias.